¿Alguna vez te detuviste a pensar en esto? Te lo tiro de frente. ¿Qué clase de Dios Todopoderoso necesita que le deposites el 10% de tu sueldo mugroso en una cuenta bancaria a nombre de su representante terrestre con aire acondicionado? Porque si estamos hablando del creador del universo, el que sopla estrellas como velitas y diseñó el ADN en su tiempo libre, ¿cómo puede ser que le falten fondos para sostener su obra? ¿De verdad crees que el tipo que inventó el oro se anda fijando si vos depositaste con alias o con CBU? Si eso no te hizo arquear una ceja, o al menos fruncir el entrecejo, es porque ya te pegaron una buena anestesia mental desde el púlpito. Pero tranquilo, que hoy te despierto a sopapos. ¿De dónde realmente sale el famoso diezmo? No nació con el pastor moderno de TikTok que te sonríe desde un sillón de cuero y te promete multiplicación financiera. Ni con el apóstol que se compró un yate con los diezmos y lo llama Arca de Salvación. La primera vez que el famoso 10% aparece en la Biblia es en Génesis 14, 18, 20, cuando Abraham, sin la H todavía, le da un diezmo a un tal Melquisedec, un sacerdote. ¿La razón? Le ganó a unos reyes en una batalla y como gesto simbólico de respeto, le entregó un porcentaje del botín. ¿Y sabes qué tiene de loco eso? Fue un acto único. No fue parte de una rutina. No se volvió a repetir cada sábado. No estaba reglamentado. No era doctrina. Era cortesía. Nadie armó una iglesia con luces LED y humo artificial después de eso. Nadie gritó: que Abraham nos inspire a dar todos los meses un diezmo. No. Fue un acto aislado. Como invitar un café a alguien que te ayudó, pero sin necesidad de firmar un contrato de fidelidad mensual. ¿Y después qué? Viene el manual, sí, pero no para vos. El tema toma forma legal en Levítico, Números y Deuteronomio. El diezmo, ahí sí, se institucionaliza. Pero no salgas corriendo a sacar la billetera. Vamos a leer a quién iba destinado ese diezmo. Spoiler: no era para comprar parlantes JBL para el culto. El diezmo iba directo a los levitas. Números 18, 21, 24. La única tribu que no tenía herencia territorial. No sembraban, no cosechaban, no criaban animales. ¿Por qué? Porque su trabajo era atender el tabernáculo. En una sociedad 100% agrícola, eso los dejaba en una especie de modo monje rural. Así que las otras tribus, para que estos tipos no murieran de hambre, les daban parte de sus cosechas. Sí, escuchaste bien, cosechas, comida. Trigo, vino, aceite, ganado. No billetes, no tarjetas de crédito, no QR. Y por supuesto, nada de plata con moño para pagarle el gimnasio al pastor. Era un sistema de subsistencia comunitaria, no un club de inversión espiritual. Decime la verdad. ¿Vivís en una tribu israelita? ¿Acaso tu vecino se llama Neftalí y el otro Rubén? ¿Tenés un levita certificado en la cuadra que no puede laburar y necesita que le des 10 kilos de garbanzos? ¿Sacrificás animales en un tabernáculo mientras suena una shofar? No. Vivís en el siglo XXI. Hay Uber, Wi-Fi y delivery de empanadas. Entonces, ¿por qué seguimos usando textos de hace 3000 años para justificar que le tenés que dar parte de tu sueldo a un tipo con micrófono inalámbrico? Pero el diezmo es un mandato eterno, ¿no? A ver si leemos la Biblia como adultos. Hebreos 8:13 dice claramente que con la aparición de un nuevo pacto, el primero quedó viejo, y lo viejo, lo caduco, se esfuma. Te lo paso en limpio. Es como presentarte en una oficina moderna con una máquina de escribir y pedir que te hagan un TikTok. No da. Fue útil en su tiempo, hoy no aplica. Y por si te lo preguntabas, Jesús nunca instituyó el diezmo. Ni una sola vez. Nunca le dijo a Pedro: predica, pero antes pasa la gorra. Es más, a los religiosos que sí cobraban con el pretexto de Dios, les tiró frases como esta joyita: colás el mosquito y te tragás el camello. Mateo 23:24. Pasado a limpio. Te obsesionás con el vuelto del kiosco, pero sos dueño de un vaciadero de coherencia. El caballo de batalla. Malaquías 3:10. Ay, ay, ay.
Si tuviera un billete por cada vez que escuché este versículo usado como chantaje espiritual, tendría mi propio canal de bendiciones en TV. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Pausa. Respiro. Contesto. Ese texto no es para vos, mi querido creyente postmoderno que va a la iglesia con pantalones chupines. Era una bronca divina dirigida a sacerdotes corruptos que se estaban afanando las ofrendas. ¿Y qué se debía llevar? ¿Comida? ¿Otra vez? ¿Trigo? ¿Aceite? ¿Vino? No eran billetes para pagarle la cuota del colegio privado al hijo del pastor. El alfolí no era una caja registradora, era una despensa, un granero. Y el mensaje no era, trae el 10% y te llega un giro del cielo. Era, para de hacerte el vivo y asegura que no falte comida para el pueblo. Si vas a seguir con esa lógica de que el diezmo sigue vigente, entonces no me vengas con medias tintas. Andá y sacrifica un cordero. Pedile al rabino que te diga si podés entrar al templo. Apedrea a la vecina adúltera. Cortate la mano si te lleva a pecar. No uses ropa de 2 telas. Todo eso venía en el combo completo del antiguo pacto. Pero claro, eso no lo predican. Es mucho más fácil decir, Dios te va a bendecir si sembrás con fe, mientras girás por Mercado Pago. El resumen, no estás diezmando, te están exprimiendo. Hoy, el diezmo se ha convertido en el sistema de membresía VIP del cristianismo corporativo, una especie de impuesto con promesa de cielo. Y vos, como buen contribuyente espiritual, te lo fumás. Por miedo, por culpa o por ignorancia. Pero ya no sos un niño. No necesitas que te vendan el cielo en cuotas. Si Dios te quiere bendecir, no necesita tu efectivo. Necesita tu verdad, tu coherencia, tu empatía, no tu billetera. Bienvenidos al Rincón de la Fe en modo Black Friday. Pasa, elegí tu versículo. 2x1 en bendiciones. Hoy te llevas salvación, prosperidad y un Dios tipo cajero automático con solo apretar Enter con fe. Así funciona el show moderno en muchas iglesias. La Biblia ya no se lee, se manosea, no se interpreta, se recorta y no se enseña, se vende. ¿Sí? Vende. Como si fuera una revista de promociones, donde el diezmo se transforma en una inversión espiritual, con retorno garantizado. Si pagas a tiempo, claro. Y como toda buena estafa emocional, necesita ganchos. Así que vamos a desenmascarar los 3 versículos más usados como carnada para pescar billeteras, uno por uno, hasta que quede a la vista el esqueleto del negocio disfrazado de doctrina. 1. Malaquías 3:10. El mantra de los cobradores celestiales. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Tremendo, ¿no? Dios en plan, hace la transferencia y yo te lluevo dólares. Pero ¿leíste el capítulo entero alguna vez? Porque si lo haces, y no solo recitas el versiculito decorado en PowerPoint, te vas a dar cuenta de que Dios no le está hablando a la gente común, ni al panadero, ni a la viuda, ni al que llega justo a fin de mes. Está puteando, sí, casi literalmente, a los sacerdotes corruptos que estaban afanándose las ofrendas. No estaban trayendo alimento al pueblo, se lo estaban morfando. No era un probadme dirigido a la masa, sino una advertencia directa a los líderes que habían convertido la espiritualidad en un kiosco con caja registradora. Y encima, como dijimos en el capítulo anterior, el diezmo era comida, no billetes. El alfolí era una despensa, no un banco digital con home banking. Entonces, usar este texto hoy es como usar una receta de empanadas para construir un satélite. Ridículo, fuera de contexto, manipulador. 2. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Este sí que lo tienen afiladito. Puro verso de coach espiritual con traje brillante. Lo recitan como si fuera la fórmula de una estafa piramidal santa. Si das, recibís más. Multiplicación asegurada. El evangelio transformado en la ruleta rusa del diezmo. Pero otra vez, contexto, querido. Contexto. Lee todo Lucas 6 y vas a ver que Jesús no está hablando de plata. Está hablando de perdonar,
de no juzgar, de tener misericordia, de tratar a los demás con bondad. En ningún momento dice, poné guita y te vuelve con intereses. Eso lo inventaron después, los pastores inversores, los mismos que confunden abundancia con el saldo de la cuenta bancaria. Usar este versículo para justificar colectas es como usar la letra de una canción de amor para justificar el aumento de la luz. Nada que ver. Y encima se lo atribuyen a Jesús, como si hubiera sido un gurú financiero. ¿Jesús? El tipo que dormía al raso, que no tenía ni almohada, que dijo que no se podía servir a Dios y al dinero. ¿Ese te enseñó cómo hacer que el cielo te devuelva billetes con efecto rebote? No, no seas inocente. Jesús predicaba el desapego. No andaba haciendo marketing de ofrendas. 3. 2 Corintios 9, 6, 7. El que siembra escasamente, escasamente segará. De cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo es el Ferrari de la manipulación elegante. El texto dice explícitamente que no debe darse por obligación, y sin embargo lo usan para obligarte a dar. Magia retórica. Te pegan con guante blanco, lo repiten con voz suave, música de fondo y mirada de «yo sé lo que te conviene». Pero ¿sabes para qué era esa colecta? Pablo estaba organizando una ayuda puntual para los pobres de Jerusalén. No era una rutina, no era diezmo, no era un impuesto espiritual. Era un acto de solidaridad voluntaria, no una campaña de recaudación para construir un nuevo templo con luces y butacas acolchonadas. Y la frase «Dios ama al dador alegre» no significa «Dios odia al que no da», como quieren hacerte sentir. No es una amenaza pasiva, es una invitación libre, no un condicionamiento emocional disfrazado de espiritualidad. Pero claro, el truco está en repetirlo 1000 veces hasta que suene piadoso. Te dan la zanahoria de la bendición, mientras te ajustan el torniquete de la culpa. La Biblia como catálogo de ofertas. Estos versículos, arrancados del contexto, se han convertido en los stickers premium del marketing eclesiástico. No se predica para transformar vidas, se predica para financiar proyectos. Y si no das, te tiran frases del estilo: estás robándole a Dios. Dios te va a cerrar las ventanas del cielo. Tu prosperidad depende de tu siembra. ¿Dónde quedó el libre albedrío? ¿Dónde quedó la gracia? ¿Dónde quedó el amor incondicional? Se fue por la ventana, justo cuando entró la caja fuerte. Porque el mensaje ya no es espiritual, es transaccional. No se trata de fe, se trata de control. ¿Y si fuera cierto? Vamos a jugar al abogado del diablo por un minuto. Supongamos que el diezmo sí es válido hoy. Bien, entonces respóndeme esto. ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde está el templo de Jerusalén? ¿Dónde están las otras leyes del antiguo pacto? Porque si vas a aplicar el diezmo, tenés que comerte todo el combo. ¿Querés diezmo? Perfecto. Entonces también agarrá la ley que dice que no podés tocar a una mujer menstruando, ni comer cerdo, ni usar ropa mezclada. Dale, jugátela entera. No vengas con Biblia buffet, eligiendo lo que conviene y tirando lo demás. El resumen que levanta a los dormidos: citar versículos sueltos para sostener la idea de que Dios necesita que le pagues mensualidad, es una falta de respeto. A Dios, a la Biblia, a tu inteligencia y a tu dignidad. La fe no se vende, la espiritualidad no se alquila, y la conciencia no debería hipotecarse por miedo a perder bendiciones. Despertate, lee todo. No repitas como loro lo que te dicen desde un altar con luces y humo. No estás en una función de teatro, estás en tu vida. Y tenés derecho a que no te la exprima nadie en nombre de Dios. Vamos a hablar en serio. Ponete el cinturón, porque lo que se viene no es apto para fanáticos con fe frágil, ni bolsillos hipnotizados. Hay algo que nos cierra. Algo que huele a estafa con perfume a incienso. Cuando te sentás y pensás 2 segundos con la cabeza fría. Porque decime vos, ¿cómo puede ser que Dios, el supuesto creador de todo lo visible e invisible, esté en quiebra si no le transferís guita al pastor? ¿Estamos hablando de un Dios todopoderoso o de un kiosquero celestial con problemas de cambio? El Dios que se funde sin tu plata. Nos dicen que Dios creó el universo, las galaxias, el ADN, la conciencia, la gravedad, el tiempo. Pero, ups,
Si no pones tu diezmo, su plan se cae como torre de jenga mal armada. ¿Me estás cargando? Un Dios que, según la narrativa, caminó sobre el agua, multiplicó panes, resucitó muertos. No puedes sostener una iglesia si no colaboras con billetes de 1000 transpirados del bolsillo trasero. Es tan ridículo como imaginar a Superman haciendo changas para cargar la sube. O como Thor, el dios del trueno parando en el peaje porque se olvidó la billetera. No cierra. ¿Y sabes por qué no cierra? Porque no fue diseñado para cerrar. Fue diseñado para manipular. Si necesita, no es Dios. Vamos a ponerlo fácil. El que necesita depende. El que depende no es autosuficiente. Y si no es autosuficiente, no es Dios. Fácil, ¿no? Entonces es ese Dios al que hay que mantener con billetes. Es más parecido a un político en campaña que a un ser omnipotente. Y el colmo es que se lo predique como padre amoroso, pero que te pone la cruz de la deuda si no le haces el giro a tiempo. ¿Eso es amor? No. Eso es extorsión con aureola dorada. El chantaje disfrazado de promesa divina. Las frases son siempre las mismas, dignas de un librito de marketing eclesiástico barato. Si no diezmas, Dios no te bendice. Si no aportas, le estás robando a Dios. Si sembras, vas a cosechar multiplicado. Y uno, por miedo, por culpa o por la costumbre, cede y transfiere. Y pone la plata como si fuera un ticket para entrar al cielo en primera clase. Pero, ¿dónde está eso en el nuevo pacto? Jesús no cobró entrada. No pidió cuota mensual. No vendía oraciones ni facturaba milagros. Es más, cuando vio el templo convertido en feria, agarró un látigo y los echó a todos. No les pidió el 10%, les revolvió las mesas. Juan 2:13 al 17. Y ahora resulta que esos mismos que él hubiera echado son los que te dicen que si no das, Dios se pone triste. El evangelio convertido en una empresa. Si aceptamos la idea de un Dios que necesita guita, entonces tenemos que imaginar el cielo como una multinacional, con ángeles auditores, con Jesús en una oficina, revisando planillas. Pedro, ¿cuánto recaudamos esta semana? Poco, maestro. Tierra está en crisis. Ridículo. No es fe. Es una sitcom celestial con guión económico. Y encima te lo venden como el diseño de Dios. Dios en versión mafiosa. Y el peor de los disfraces es el del Dios mafioso. Ese que, si no pagas tributo, te manda la maldición. Te va a ir mal si no diezmas. Dios te va a cerrar puertas si no sembras. Estás robando a Dios. Esto no es espiritualidad. Es terrorismo emocional con bata blanca y voz de predicador elegante. ¿Y sabes cuál es el truco? El que más grita, ¡tenés que dar!, es el que menos da y más recibe. No trabaja como vos. No madruga como vos. No vive con lo justo como vos. Pero sí tiene el mejor auto, los mejores trajes y las vacaciones misioneras en hoteles all inclusive. Eso no es servir a Dios. Eso es vivir de los que sí creen en Él. Jesús no cobró. Jesús pateó la mesa. Y no es que Jesús no tuvo oportunidad. Tuvo multitudes. Tuvo fama. Tuvo seguidores. Podría haber armado una iglesia millonaria. Pero no. Dormía a la intemperie. Comía lo que le daban. Y cuando se aprovechaban de la fe, ¡se enojaba! Hoy, si volviera, lo acusarían de rebelde, de hereje, de dividir la iglesia. ¿Por qué? Porque tocaría justo el nervio económico del sistema, el talón de Aquiles del imperio espiritual moderno. La caja. ¿Quién se beneficia? Mientras vos estás viendo cómo hacer rendir el sueldo, cómo pagar los útiles, cómo llegar al fin de mes, hay tipos que viven en mansiones, que se bajan de camionetas 4x4, que dicen que el mundo es de Satanás, pero no tienen problema en disfrutarlo con tarjeta Black. ¿No te hace ruido? Dicen que el dinero es del diablo, pero te piden que se lo des a ellos. ¿Y para qué? ¿Para santificarlo? ¿Para purificarlo con la clave del home banking? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pero ellos arman reinos privados en este mundo en su nombre. Contradicción nivel épico. Es como querer limpiar barro con más barro, pero diciendo que es barro santo. Reflexión final, Dios o invento rentable. Seamos claros, un Dios que depende de tu billetera. No es Dios, es un personaje útil para sostener un negocio, una estructura de poder, una máquina de generar culpa, una industria vestida de blanco con sonrisa celestial,
pero intereses bien terrenales. El verdadero amor no se compra. La espiritualidad real no tiene precio. Y la fe no necesita cuota fija ni débito automático. Si hay que pagar para que Dios te ame, entonces no te está amando. Te está cobrando. Y eso, hermano, no viene del cielo. Viene de la oficina de contabilidad disfrazada de altar. Sin que nadie firmara el contrato, la iglesia se transformó en empresa. Y como toda empresa tiene sus jerarquías, un pastor que ya no es pastor, ahora es CEO. Un púlpito que ya no es altar, ahora es escenario. Una Biblia que ya no se estudia, ahora se cita como folleto de marketing. Y una fe que ya no salva, ahora se cobra. Sí, se cobra, se tasa, se cotiza. Como si el Espíritu Santo tuviera tarifa y Dios usara Excel para ver cuánto le entra por mes de cada sucursal. Y vos, creyente sincero, terminás confundido y culpable, creyendo que si no sembras con plata, Dios no puede obrar. ¿Perdón? ¿Dios limitado por tu billetera? El que hizo los cielos y la tierra ahora necesita efectivo. Eso no es fe. Es comedia. Es stand-up espiritual versión Wall Street. Evangelio millonario. La parodia de lo sagrado. ¿Te acordás del mensaje original? El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Marcos 10, 44. Pero en el Evangelio moderno parece que le cambiaron la traducción. A el que quiera ser pastor, que aprenda a facturar. Hoy, el ministerio se mide en propiedades adquiridas, autos de alta gama, viajes internacionales en misiones con escala en París, y cantidad de seguidores en Instagram que digan, amén, profeta. La unción se volvió moneda. El llamado, una marca registrada. Y el Espíritu Santo, un socio silencioso en una pyme disfrazada de templo. Y el público aplaude. Porque confunde brillo con verdad, carisma con profundidad, show con espiritualidad. Así estamos, entre la fe y el fraude con sotana. El doble discurso más rentable de la historia. Por un lado te predican que el mundo le pertenece a Satanás, que no hay que amar las riquezas, que ser humilde es el verdadero camino. Pero después te dicen, si sembras bien, vas a tener casa propia. Dios te va a dar el auto de tus sueños. Vas a tener influencia, conexiones, éxito. ¿En qué quedamos? ¿El mundo es del diablo o es tu premio si aportas lo suficiente? ¿Las riquezas son estorbo o son señal de bendición? Ah, claro. El mensaje ascético es para vos, y el resultado material es para ellos. Vos tenés que resistir, orar y vivir con lo justo. Ellos pueden disfrutar porque siembran más. El cinismo, nivel épico. La contradicción, institucionalizada. El negocio de la salvación. Esto no es doctrina, es manual de ventas. 1. Te dicen que estás maldito si no diezmas. 2. Te venden la bendición como si fuera una inversión. 3. Te meten culpa si no cumplís. 4. Y si cumplís pero no pasa nada. La culpa es tuya por no tener suficiente fe. ¿Resultado? Ellos ganan siempre, vos perdés siempre. Porque el producto que venden no se puede probar, no se puede medir, no se puede reclamar. ¿No recibiste lo prometido? Es que no sembraste bien. Es que no estabas alineado. Es que Dios te está probando. La culpa es tuya. La cuenta de ellos es la estafa perfecta, espiritual, legal, emocional. El pastor como figura sagrada e intocable. ¿Querés incendiar la iglesia? No cuestiones al pastor. ¿Preguntas cuánto gana? Blasfemia. ¿Dudas de su Mercedes nuevo? Rebelión. ¿Querés saber a dónde va la plata? Estás en contra de la obra, porque el pastor moderno es más intocable que Dios mismo. Te dicen que Dios le habla a él directamente. Él recibe visiones. Él es el canal exclusivo de la voluntad divina. Y si viaja a Europa, es porque Dios lo bendice. Y si vive como millonario, es porque el siervo merece honra. Mientras tanto, el hermano que limpia los baños no puede pagar ni el boleto de colectivo. Pero claro, hay que honrar al ungido. ¿Honrar o financiar su estilo de vida? Porque si el pastor vive como rey y el pueblo vive ajustado, no hay bendición. Hay desigualdad avalada por el miedo. Jesús versus el modelo actual. Hagamos memoria. Jesús no tuvo casa. Jesús no cobró por predicar. Jesús no vendió milagros ni organizó conferencias pagas. Comía con pobres. Dormía donde podía.
y cuando vio que el templo se había convertido en negocio, revoleó mesas. Y hoy, entradas VIP para eventos proféticos, conferencias con entrada más cara si querés sentarte adelante, campañas de recaudación con eslogan de bendición. Si Jesús volviera hoy, lo echan del culto por dividir la unidad. Lo acusan de rebeldía. Le dicen que no tiene cobertura espiritual. Y lo bloquean de las redes por tóxico. Pero el problema no es solo el pastor. También es el pueblo que elige seguir dormido. Porque, ojo, el que estafa está mal, pero el que lo permite también es parte. El que calla, el que justifica, el que defiende con versículos sueltos como escudo de goma, porque es más cómodo repetir amén que abrir los ojos. Más fácil bancar la mentira que hacerse cargo del desengaño. Y así se perpetúa el sistema, una mezcla de miedo, ignorancia y esperanza manoseada. Pero algún día, quizás hoy, alguien se despierta, alguien dice basta. Alguien ve que Dios no necesita pastores con Rolex ni templos con pantallas LED para operar. El cierre, la fe verdadera no se vende. Cuando la fe tiene precio, la espiritualidad muere. Lo que queda es teatro, show, negocio. La verdadera relación con lo divino no se activa con transferencias. No se compra el amor de Dios. No se factura la gracia. No hay catálogo de bendiciones con precios variables. No tenés que pagar entrada para estar en paz con Dios. No tenés que sembrar dinero para cosechar dignidad. No necesitas gerentes espirituales con aire acondicionado para conectar con lo sagrado. Porque lo sagrado vive dentro tuyo y nunca te va a pedir el CBU para bendecirte.